Nelson Villarreal, licenciado en Filosofía del AR, diploma en Ciencia Política, diploma en Efectividad en el Desarrollo, maestrando en Ciencias Políticas, licenciado, tiene un posgrado en Efectividad y docente de la Universidad de la República y Católica, fundador de la Red de Laicidad y Democracia y coordinador de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social de América Latina y el Caribe, presidente de OBSUR. Bueno, buenas noches. Por un lado, obviamente agradecer a Villa Ángela Félix por la invitación, es gran interés compartir un panel con el doctor Sanguinetti, un placer realmente, con Domenech, que abrió una caja de Pandora para discutir varios temas, y con el profesor Dibu, con el cual hemos compartido clases y análisis conjuntamente sobre el tema. A ver, yo quisiera encuadrar a partir un poco sobre todo de la docencia, dado que acá hay un alumno de Facultad de Derecho que está haciendo abogacía y notariado, que dije que viniera a escuchar, entonces estamos hablando del derecho romano, yo de historia de las ideas, las bases justamente, si la cristiandad, que fue homogénea, no debe reconocer los límites de su manera de articular con el poder de la política, de las instituciones, y reconocer la diversidad de las religiones. A Uruguay bajaron de los barcos no de la misma manera los africanos esclavizados por sus religiones, o los que traían un santoral católico, o aquellos que corrían de la guerra civil española. Por tanto, quizás estamos en un momento de la globalización que, mirado desde lo que Dussel, un filósofo argentino-mexicano, habla de la transmodernidad, es decir, poder pensar que el mundo en sus creencias, en sus ideologías, en sus condiciones es diverso. Yo no entendí de que aquí se planteó, cuando Domenech dice financiar la educación religiosa, creo que no plantearon eso, sino que se habilite en la educación pública conocer las cosmovisiones religiosas, porque ese sería un tema también muy claro, en el cual yo me opondría en ese sentido, pero yo entendí así. Ahora bien, esto de las cosmologías religiosas como parte de la currícula de la educación pública, creo que muy bien la maestra trae que la ley lo habilita, y yo diría aquello de Terencio, nada del humano es ajeno, y no puede ser la educación ajeno ni la religión, pero tampoco la política, tampoco la sexualidad, tampoco el conflicto social. No puede ser ajeno a la discusión, a la educación, nada de lo que le es pertinente al humano, pero desde dónde y cómo es la discusión. Y esto es la laicidad. Es una cuestión metodológica desde el dónde y cómo, ¿sí? El dónde y cómo que escuchamos al comienzo está ligado básicamente a la fe. El desde dónde y cómo académico está en el análisis. El desde dónde y cómo en una laicidad que dé cuenta, como dice Reina Reyes, de la capacidad crítica, no debería ser problema para que la educación pudiera valorar, interactuar, ¿sí?, con el fenómeno religioso, donde los niños llegan a la escuela con sus tradiciones religiosas, ¿sí?, o a la secundaria o a la universidad. Obviamente, digo desde el dónde y cómo, porque el proceso educativo debe respetar también la evolución etaria y desde dónde el educador y cómo interactúa, ¿sí? Por tanto, la laicidad, primero yo diría, es un método, ¿sí? Es un método para poder convivir, como bien se dijo anteriormente y se planteó aquí. Es un acuerdo para funcionar en la pluralidad y la diversidad, pero siempre y cuando esta pluralidad y diversidad construya lo que se dijo al comienzo, el valor de los derechos humanos. ¿Sí? Es decir, por tanto, la laicidad no podría ser neutral a la democracia, a lo republicano en este sentido de nuestro país, ni tampoco a los derechos humanos. Por tanto, que se debata sobre cómo se garantizan los derechos humanos en la sociedad uruguaya, tanto en la expresión de la creencia como en la expresión de la pluralidad de ideologías
tanto cuanto como la historia reciente muestra que se le quitó la vida, se desapareció a personas por creer en una forma de entender la sociedad por el mero hecho de estar en conflicto con ello. Entonces, la laicidad está en disputa en varios aspectos y por tanto es disputa entre lo dogmático y lo crítico. Es decir, surge en conflicto con la religión, ¿sí? Surge en conflicto con la religión dominante, que acá se dijo es la Iglesia Católica romana, digamos, ¿no? Que hoy está presidida por un papa que quiere renunciar a la cristiandad, que no quiere decir que Occidente es judeo-cristiano. Se pone Francisco porque San Francisco de Asís hizo 3 cosas fundamentales. La primera, todos eran hermanos para él, también los musulmanes, y por tanto Europa no se tiene que cerrar a la migración. Segundo, de que la naturaleza debe ser respetada, debe ser parte de ella, y que la riqueza era de todos, tenía que ser compartida. Digo esto ¿por qué? Porque si uno puede analizar esto cuando hablamos de la laicidad y la relación religión, poder, política y cómo se construye en la educación, hay que ver este conflicto. Entonces, la laicidad es el pasaje de lo dogmático a lo crítico, es decir, dejar lo dogmático en cualquier plano, en la política, en la sexualidad, en la religión, poder críticamente pensar. Pasar del adoctrinamiento al pensamiento autónomo. ¿Cómo se construye pensamiento autónomo donde yo valoro que tengo un vecino que es ubandista, y tengo un vecino que es ateo, y tengo un vecino que es valdense, y tengo un vecino que es comunista y un vecino de cabildo abierto? ¿Cómo logro? Bueno, esta sociedad uruguaya tiene mucho de esto y es muy importante. Ver a un expresidente sosteniendo el micrófono a un académico, ¿no? O sea, esto en cualquier país del mundo parece lógico, ¿no? Es decir, tenemos una igualdad republicana, ¿sí? Ayer estuvieron los tres presidentes y pueden dialogar. Bueno, esto es una virtud. Lo que no debemos negar que si la democracia es conflicto, la laicidad debe asumir el conflicto del pensamiento crítico. No tener miedo a discutir por qué y por cómo se cree y se deja de creer y generan las creencias, ¿no? Y eso me parece que es importante plantearlo. Pasar de lo neutral abstracto a lo político ciudadano. La laicidad tiene que ver ciudadanía. Yo doy clases de ideas jurídico-políticas del orden moderno, que es historia de las ideas, en Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y doy religión y política en la Universidad Católica, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es que las nuevas generaciones presuponen muchas veces que esta cuestión de cómo se vinculan críticamente las cosas quedan atrapadas en una única visión, ¿sí? Por tanto, pasar de lo abstracto sí a lo político ciudadano. La educación tiene que incluir ser político, porque la laicidad es para que la polis pueda funcionar al favor de toda la ciudadanía en su diversidad. Entonces, ¿qué es lo que garantiza y qué no debe invisibilizar la laicidad? La laicidad debe garantizar la pluralidad, la capacidad crítica, la tolerancia, el comprender que somos más allá de la inmediatez y esa trascendencia. Puede tener divinidad o no. Yo en Beijing me fui en China a hablar con los budistas y Dios no existe, ¿no? Por tanto, no hay que tener trascendencia, ¿sí? O para alguien que tiene una ideología donde la transformación social le implica una concepción, no necesariamente, y esto es muy importante entenderlo. Entonces, la laicidad como mecanismo de acuerdo de convivencia debe favorecer el abordaje tolerante, respetuoso y fundamentado, ¿no? Esto que decía ahora el doctor Sanguinetti. Pueden dialogar 3 presidentes y haber escuchado, eso es muy importante. A mí me sirven las clases para decir, miren, hay que ir un poquito más allá de los debates en este año electoral, ¿no? O sea, es posible y necesario, ¿sí? Entonces, como mecanismo de acuerdo de convivencia que debe favorecer el abordaje tolerante, respetuoso, fundamentado de forma crítica de todo lo que atañe a la vida humana y es parte del conocimiento, no solo empírico, sino cultural, simbólico de una sociedad. Y este es el gran pasaje que tiene que hacer también la cultura uruguaya, que se consolidó en el racionalismo y el positivismo, se consolidó en una visión demasiado empirista que le impide a veces ver este tipo de cosas, ¿sí?
Cuando uno ve, por ejemplo, el diálogo entre un filósofo como Habermas y Ratzinger, el ex Papa Benedicto XVI, esta relación entre fe y razón en la modernidad occidental tiene una característica. Pero cuando vemos el diálogo interreligioso en una cultura donde lo afro-bandista tiene un peso determinante, la razón no es solamente lo abstracto, es la corporeidad. Cómo se dialoga también en esa corporeidad donde los estudiantes traen a la educación procesos que no son solo la racionalidad occidental. Finalmente, entonces, conocer las religiones en la educación, no solo en su descripción, sino en sus formas y ritos, debería ayudar a valorar dimensiones que nos constituyen como humanidad, tanto como lo es la política, lo es la estética o lo es la sexualidad. La laicidad debe ser en todos los planos, debe permitir debatir en todos los planos, ¿no? Esta idea que ha estado en la última etapa de discusión muchas veces, de entender que la laicidad en neutralidad, ¿sí?, es sobre todo equidistancia para que haya expresiones y diversidad tolerantes, no es estar por fuera de esa condición. Entonces el acercamiento debe ser entonces acorde a una autonomía progresiva de las edades. No es lo mismo como esto se discute en una escuela. Mi esposa es maestra y me dice: los niños no vienen con las tradiciones cristianas ahora, vienen con las tradiciones humanistas, vienen con las tradiciones de otras cosas. Pero nosotros no sabemos nada de esto. Bueno, no es posible que un maestro no sepa, ¿sí?, las tradiciones y por qué un judío o un musulmán no come cerdo, ¿sí?, o por qué las fechas y todo eso, y cómo se termina de resolver esta cuestión. Bajo criterios entonces de conocimiento, no adoctrinamiento y capacidad de fundamentar esa diversidad que nos permite una convivencia que los uruguayos debemos valorar mucho, y comparto, nos permite en la discrepancia. Creo que capaz con Domenech lo único en común es que somos de Nacional los dos. Pero me parece que esto nos trae justamente a la capacidad de entender que esto es el humanismo de base donde la laicidad debe construirse y fundamentarse. Muchas gracias.